Yo quiero comenzar esta plática con una anécdota. En la reunión pasada ayer dije un chiste, pero en realidad prácticamente es una anécdota. Resulta que una persona iba en su lancha y naufragó. Y el cuate, pues la misma marea lo llevó hasta una isla. Y en esa isla era una isla solitaria. Él al principio pues tenía la esperanza de que lo iban a rescatar y todo eso, pero pasaron los años y nada, no sucedió nada. Entonces él dice, bueno, pues ya hago mi vida aquí porque no puedo detenerme a estar esperando a que alguien me rescate. Y ya el cuate empezó a hacer su vida ahí. A los muchos años, 15, 20 años, por allá va a un barco y ya lo rescatan, ¿verdad? Se dan cuenta de que él está ahí. Entonces resulta que los medios de comunicación se dan cuenta de que él estuvo viviendo como 20 años solitario allá, y van los medios de comunicación hasta la isla. Cuando llegan a la isla se dan cuenta de que lo entrevistan y se dan cuenta de que tiene 3 construcciones. Entonces le preguntan a él, le dicen, oiga, ¿qué no se supone que usted vivió solitario aquí todos esos años? Dice, sí. Oiga, pero nosotros vemos 3 construcciones. Dice, mire, déjeme decirle, porque decían, ¿por qué son las 3 construcciones? Bueno, dice, la primera construcción es donde vivo. La segunda construcción es la iglesia a donde voy. Y la tercera construcción es la iglesia donde iban, porque ahí son bien hipócritas. Oiga, ¿te das cuenta cómo la misma naturaleza del ser humano nos lleva a nunca estar a gusto en un lugar? Por eso esta plática yo la he llamado Me quiero cambiar de iglesia. Así que voltea con el que está a tu lado y codéale y dile, ahí te hablan, ahí te hablan. A ver si Dios nos habla el día de hoy a nosotros, ¿sí? Pero antes de entrar en materia, yo quiero explicar un poquito cómo es que Dios nos añade a su iglesia, porque antes de que haya una iglesia local, hay una iglesia universal. Y eso es lo que, por ahí es por donde yo quiero comenzar, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Escúcheme, toda persona que acepte a Jesús en su corazón, no importa a qué denominación se añada, esa persona se convierte en un hijo de Dios y ahora pertenece a la iglesia universal. Ojo, hay una denominación que se llama la Iglesia Universal. No significa que tú perteneces a esa denominación, no. Significa que ahora todos nosotros pertenecemos a esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que fue lavada por la sangre del Cordero, la que nos perdonó. Jesús, quien nos perdonó, nos añade a esa iglesia. Y luego, ahora nosotros somos parte de una familia, ¿sí? Esa familia, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ahora tú tienes hermanos en Cristo. Es decir, que tú y yo tenemos hermanos en Cristo en China, en Japón, en Australia, en Inglaterra, en Alemania, en Perú. Si yo voy al Perú y de repente voy a un puestecito de una señora y me empieza a hablar de su testimonio y me dice, yo invité a Jesús a mi corazón y ahora Él es mi Salvador y el Señor de mi vida, y yo voy a voltear y voy a decir, yo también. Eso quiere decir que ahora tú y yo somos hermanos en Cristo. Mira dónde me vine a encontrar un pariente, ¿verdad? Porque ahora somos añadidos a la familia de la fe, cada uno de nosotros. Pero no solamente somos añadidos a la familia de la fe, de que tenemos hermanos en Cristo en todas partes del mundo, sino que ahora también nosotros vamos a tener que ser añadidos a una iglesia local. Somos de la misma iglesia universal, ¿verdad? Pero Dios nos añade a cada uno de nosotros a una iglesia local. Es importante que entendamos eso, ¿sí?
que nos añade, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacer, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué la palabra dice no dejes de congregarte? Porque aunque eres añadido a la iglesia universal, tienes que congregarte en una iglesia local, ¿sí? Dios nos añade a la familia, a una familia local. Aunque tengamos hermanos en Cristo en todo el mundo, nos añade a una familia local de la cual nosotros ahí tenemos que congregarnos, ¿sí? Entonces, ahora, las iglesias o denominaciones, hay unas que todavía lo hacen, pero en tiempos atrás se usaba un poquito más, que las congregaciones o las iglesias, ellos lo que hacían era que hacían una membresía para la gente de la iglesia. ¿Con qué motivo? Bueno, uno de los motivos era considerar a los miembros activos de la iglesia, diferenciándolos de los simpatizantes. Es decir, cuando una persona ya decía, ¿sabes qué? Esta es mi iglesia, aquí me voy a establecer, entonces ya le consideraban un miembro de la iglesia, ya le daban una membresía, por así decirlo. No una membresía como el country club, ¿verdad? No, pero una membresía donde esa persona decía, esta persona ya se diferencia de lo que es un simpatizante. Porque la diferencia entre simpatizante y un miembro de la congregación se llama compromiso, ¿sí? Porque cuando uno ya se compromete, cuando una persona se le pide un compromiso y dice, no, es que yo voy ahí, pero está bien, o sea, no, yo nomás de aquí de lejitos. Me gusta su iglesia, yo vengo porque me gustan las canciones, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia esa porque se me hace chido, buena onda, me terapean, ¿verdad? Yo me ahorro el psicólogo. Pero son simpatizantes solamente, no quieren un compromiso. Entonces es una de las cosas que se hacía para dar una membresía. Otra de las cosas es que podían obtener beneficios. Una persona que era un miembro de una iglesia o que es un miembro de una iglesia podía tener beneficios, como por ejemplo se le daba prioridad para algunos requerimientos que como miembro a veces pedían, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor algún servicio funeral, una boda, 15 años, presentación de bebés, etcétera. Le daban prioridad a los que eran miembros de la iglesia, más que a una persona que nomás llegaba y decía, oiga, me gustaría que me case, ¿sí? Entonces se le daba más prioridad. Por ejemplo, también otra de las cosas es que en caso de cambio de iglesia, poder facilitarle a la persona la integración a la otra iglesia. Fíjense, no sé si todavía se haga, creo que en algunos lugares todavía se hace, pero en la misma denominación, si una persona se cambia de iglesia a iglesia, dentro de la misma denominación, la persona le pide al pastor su carta de traslado. Y el pastor, si él sabe que es una persona de buen testimonio, que es un fiel congregante, le extiende una carta de traslado y la persona va a la otra iglesia, enseña su carta de traslado al pastor y entonces esa persona ya no tiene que empezar de ceros. Eso era parte de la membresía también. Otra de las cosas es que pues ayudaba también para que la gente no anduviera chapulineando, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que anduviera brincando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Cuando llegaba a una iglesia, oiga, ¿y usted dónde se congregaba? No, pues yo me congregaba en tal iglesia. Ok, ¿trae su carta de traslado? No, es que el pastor no me la quiso dar. Ah, ¿por qué no te la quiso dar? ¿Verdad? Aguas. Entonces le voy a hablar a tu pastor de por qué no te quiso dar esa carta de traslado. Entonces, otra de las cosas también es que ayudaba mucho, ¿verdad? Por ejemplo, para que aquellas personas que andaban, ¿cómo puedo decirlo? Que a lo mejor andaban pecando, ¿verdad? Que se iban a otras congregaciones. A lo mejor una persona que andaba abusando por ahí de muchachitas o no sé, alertaba mucho.
a las personas. Entonces, para eso más o menos era la membresía que se daba. Ahora, fíjense bien, en amistad nosotros no ofrecemos como tal una membresía. Sin embargo, por así decirlo, nuestra membresía es que tú te añadas a un grupo amistad. Para nosotros tú eres una persona que a lo mejor dices, no, pues qué padre, voy a amistad y me gusta y todo ese rollo. Sin embargo, nosotros sabemos que ya podemos contar contigo cuando tú ya te añades a un grupo amistad. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros podemos ayudarte de una manera personal. La congregación empieza a crecer. Quizás a lo mejor algunos de ustedes se dieron cuenta de que yo no estuve por un mes. Sin embargo, muchas de las veces tú puedes faltar y yo no me doy cuenta. Entre 1000 personas a veces uno no se da cuenta. Pero si tú vas a un grupo de amistad, tu líder sí se da cuenta. Tu líder se da cuenta cuando estás enfermo, enferma. Tu líder se da cuenta cuando estás pasando por una situación difícil. ¿Sí? Por eso es importante que tú vayas a Hay gente que dice, no, yo me voy a ir a una iglesia pequeñita, porque ahí si me muero ni cuenta se dan. Entre tanta gente, ahora, estamos hablando de una iglesia de 1000 personas. Ahora imagínate en Colombia las iglesias de 90,000 personas. ¿Te puedes imaginar? Pero podemos ser una iglesia grande en un grupo pequeño, ¿sí? Donde ahí se les da un cuidado personal a cada uno de nosotros, ¿va? Entonces, de hecho, cuando nosotros contabilizamos la membresía de amistad, sí contabilizamos cuánta gente viene cada sábado y cada domingo, porque es parte, pero nosotros contabilizamos la membresía real de amistad, nosotros la contabilizamos a través de las células, ¿sí? Ahí es donde nosotros decimos, estas personas ya se añadieron, ¿sí?, a la familia. Estas personas ya están tomando ese paso de compromiso. Ahora, voy a explicar un poquito la diferencia entre cambiarse de iglesia y salirse de la iglesia. Porque aunque los dos se van con motivos muy diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, cambiarse de iglesia puede ser que a lo mejor la persona habla con el pastor y le dice, mire pastor, la iglesia me queda muy lejos, la verdad es que gasto mucho dinero en taxis, en camiones y todo eso, y aquí a la vuelta de mi casa hay una congregación, ¿verdad? Puede ser que sea algo así, o a lo mejor un cambio de ciudad. Usted sabe que por el hecho de tener el puerto, tener la marina, tener todo esto, nos lleva en una situación en la que mucha gente cambia de ciudad. Hemos tenido personas de la marina muy queridos que de repente nos dicen, pastor, ya nos cambiaron a otra ciudad, ¿verdad? A otro puerto. Y les despedimos con amor. Pero de la misma manera hemos recibido a muchas otras personas que dicen, me tocó venir a trabajar acá y pastor, quiero decirle que me voy a estar congregando aquí en este lugar. Les recibimos con los brazos abiertos, ¿sí? Entonces, puede ser que la persona se cambió de ciudad quizás por trabajo. Otro de ellos es a lo mejor un llamamiento ministerial. Como en el caso de nosotros, mi esposa y yo, ustedes saben que nosotros nos casamos y vivimos el primer año en Guadalajara. Trabajábamos ministerialmente en el Instituto Bíblico y el Instituto Bíblico se cambió a Durango y nosotros nos tuvimos que mudar junto con el Instituto Bíblico por nuestro trabajo ministerial a Durango. Pero no fue así como que nada más nos salimos de la iglesia ya, sino que hablamos con nuestros pastores, que en ese entonces mi pastor, a quienes les mando un fuerte abrazo, David y Judith Rodríguez, que ahora están pastoreando en San Luis Potosí, pero en ese entonces en Guadalajara. Ellos oraron por nosotros, nos despidieron y nos enviaron, ¿sí? Llegando a Durango, estuvimos 9 años trabajando en una congregación ahí y Dios nos puso en nuestro corazón, nos dio una palabra de venir a Manzanillo. Y entonces los pastores de Durango
¿verdad? El pastor Macaulay Howard, que ya está en la presencia del Señor, y la pastora Sylvia Howard, ¿sí? A quienes les agradecemos tanto todo lo que han hecho por nosotros. Ellos, cuando recibimos esa palabra, hablamos con nuestros pastores. Y ellos, ¿sabes qué? Ellos lo oraron, ellos sintieron paz en su corazón, nos bendijeron, nos despidieron y nos enviaron. Si alguno de ustedes es de aquella época, que estoy hablando hace 14 años más o menos, cuando estábamos en Las Brisas, alguno de ustedes se habrá acordado de que hasta mandaron un video, lo pasaron en la pantalla, donde los pastores estaban diciéndole a la congregación de amistad: soltamos a estos líderes hermosos, guapos, llenos de la unción, y los enviamos con ustedes a Manzanillo. Oraron por nosotros, nos despidieron y nos enviaron. Y ojo, eso debe de ser muy importante para cada uno de nosotros, la importancia de que seas enviado. Porque incluso en uno de los concilios con los apóstoles dice, porque habla y dice, porque hay algunos de nosotros que salieron de nosotros, pero no fueron enviados por nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser enviados. Pero, entonces, nos venimos a Manzanillo y cambiamos 2 veces de iglesia, ¿sí? Desde casados hemos cambiado 2 veces de iglesia, desde Guadalajara a Durango, de Durango para acá, pero por una cuestión ministerial. Otro de ellos puede ser que a lo mejor 2 personas de diferentes congregaciones se casaron y uno de los 2 tiene que irse a la otra congregación, ¿verdad? No puedes estar en 2 iglesias. Mi esposa, cuando nosotros nos casamos, ella se despidió de su congregación y nos fuimos a la iglesia donde yo estaba. Muchas de las veces le toca al esposo, muchas de las veces le toca a la esposa cambiarse de congregación. Por ejemplo, en Durango nos cambiamos para acá y ahora a mí me tocaba venirnos a la congregación de los papás de mi esposa. Pero pueden ser algunos de esos los motivos por los que una persona se cambie de iglesia, a diferencia de lo que es salirse de la iglesia. Porque salirse de la iglesia, en realidad lo que está pasando es que la persona está dejando de congregarse. ¿Y cuáles serían los motivos para salirse de la iglesia? El primero es rebeldía. Rebeldía. La persona no sabe someterse a una autoridad de liderazgo. ¿Por qué gente se va de la iglesia? La mayoría de las veces es por rebeldía. Ya no es una oveja, sino que es un cabrito, ¿verdad? Esos de los que no quieren someterse a la autoridad de una iglesia. La palabra de Dios dice: sométanse a los pastores porque ellos velan por su alma. Pero hay ovejas que les sacan al sometimiento, no se saben someter esas personas, y cuando empiezan a sentir que en la iglesia quieren el pastor o liderazgo, está viendo que su vida está hecha un desastre y uno quiere discipularle para poner en orden su vida, empiezan no, mejor me salgo de esa iglesia, porque son personas rebeldes. Otro de ellos es porque están huyendo de la disciplina. Hay personas que cometen algún pecado que es digno de disciplina, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces esto se repite y se repite en la historia? ¿Cuántas de las veces muchos chavos de la alabanza han tenido que ser bajados y disciplinados? Y muchas personas dicen, porque les dices, te vas a bajar de la alabanza y vas a estar en disciplina, no vas a tocar por 6 meses. Y la persona dice, mejor me voy a otra iglesia y ahí empiezo desde ceros, ¿verdad? ¿Para qué 6 meses aquí cuando en otra iglesia me dan chance que toque? Están huyéndole a la disciplina. Otro de ellos es que huyen a la confrontación. Porque hay muchas personas que les es más fácil cambiarse de iglesia que arreglar sus problemas entre hermanos en Cristo. ¿Sí?
tus problemas con tu hermano en Cristo. No, mejor me voy de la iglesia, mejor me voy a otro lugar. Hay personas, yo escuché a una persona que me dijo: Marco, me voy a ir de la iglesia porque no soporto ver a ese cuate. Es que me debe dinero. ¿Y cómo es posible que esté ahí levantando sus manos? Hipócrita, mejor págame. Y no soporto verlo y mejor me voy de la iglesia. Le huyen a la confrontación. Otro de ellos puede ser que a lo mejor la persona tiene vergüenza. ¿Por qué? Cometió algún pecado y se siente señalado. Pero mira, te sientes señalado porque es tu misma condenación. Porque en este lugar no tenemos un misterio de señalamiento. ¿Verdad? A ver, ustedes van a hacer el ministerio de señalamiento. Cuando vean que viene una persona en pecado, todos háganle: ahí viene el pecador. Ni en el mundo te hacemos, digo, por así decirlo, ¿verdad? No significa que no nos damos cuenta o más bien, no significa que no nos importas. Pero en cuanto a tu pecado, ni en el mundo te hacemos. Tú eres quien te siente señalado o señalada. ¿Y sabes qué? La vergüenza les hace a muchas personas decir: mejor me voy a ir a otra iglesia donde no sepan lo que hice. Y se salen de la iglesia. No se están cambiando de iglesia, porque aunque se fueron a otra iglesia, se salieron de la iglesia. Recuerde, una cosa es cambiarse de iglesia, otra cosa es salirse de la iglesia. Entonces se sienten señalados. Otros se sienten defraudados. No, yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia mira el pastor cómo predica, mira nomás la esposa del pastor. No, se sienten defraudados. No, esos líderes de ahí, no, yo mejor me voy de esa iglesia. ¿Sí? ¿Te diste cuenta cómo el pastor dijo un versículo y no era ese versículo? No, mejor me voy de esa iglesia porque el pastor el otro día vi que se pasó un semáforo. ¿Sí? Inmadurez. Andan buscando la iglesia perfecta. No, yo me voy de esa iglesia porque ahí hay mucha hipocresía. Y se van a otra congregación buscando la iglesia perfecta. Y cuando llegan a la otra congregación, el pastor dice: mijo, la iglesia ya era perfecta hasta que llegaste. Regrésese mejor. Hay una inmadurez ahí de esas personas. ¿Por qué? Porque están a todo le encuentran defectos, ¿verdad? Se defraudan de la gente y son personas que ponen su mirada en la gente. Y la Biblia dice que pongamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y otro de ellos es el enfriamiento. Gente se sale de la iglesia simplemente porque dejó de orar, dejó de buscar a Dios, dejó de leer la palabra de Dios, se enfrió y ya no quiere nada ni con esa iglesia ni con ninguna. Ojalá y por lo menos se salieran de esta iglesia y se fueran a otra, pero hay personas que de ahí no se van a ninguna iglesia. ¿Sí? Entonces, aguas con eso. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿sí? El enemigo puede estar ahí listo para devorarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un peligro cuando tú te sales de la iglesia, ¿sí? Hay un gran peligro. Entonces, ahora, no es bueno, no es sabio estarse cambiando de iglesia cada rato. En otras palabras, chapulineando, brincando de aquí para allá. No es sabio. ¿Sí? La palabra de Dios dice en el Salmo 92:13: plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Mira cómo la palabra nos está diciendo que las personas que florecen son las que están plantadas. Escúchame, tú no puedes agarrar una planta y ponerla en una maceta y a los 2 días sacarla de esa maceta y ponerla en otra maceta. A los 2 días la sacas de esa maceta y la pones en tu jardín. La sacas de ese jardín y la pones en una jardinera. Esa planta nunca va a dar fruto.
esa planta poco a poco se va a ir muriendo porque no le estás dando la oportunidad de que eche raíces, de que se plante, de que se arraigue. Y la Biblia dice, plantados en la casa de Jehová es como vamos a florecer. ¿Qué es ser plantados? Plantados, que dures, que permanezcas, que eches raíces, que madures, que formes carácter. Y entonces empezarás a florecer hacia arriba. ¿Sí? Las personas que andan de iglesia en iglesia no pueden florecer porque no están arraigados, porque no están plantados. ¿Sí? ¿Qué son? Entonces, las raíces es ese carácter, es esa madurez que uno está arraigándose. ¿Y qué es cuando dice florecerán en los atrios de nuestro Dios? ¿Sabes qué son esas flores bonitas que adornan el árbol? Son los talentos, los dones, las habilidades que Dios te da la oportunidad de ejercerlas en la iglesia. Entonces, es importante que tú estés plantado porque entonces vas a florecer. ¿Cuántas personas llegaron aquí en este lugar con su vida a lo mejor destruida, su matrimonio destruido y ahorita a lo mejor hasta son líderes en la congregación? Florecieron, pero no florecieron de la noche a la mañana. ¿Sí? Primero estamos arraigados, primero estamos plantados y luego empezamos a florecer. Qué importante es que nosotros estemos plantados en una congregación. No andes de iglesia en iglesia porque no vas a poder florecer. ¿Sí? Hay un artículo en un periódico electrónico que se llama El País y tiene el título de este artículo dice lo siguiente: revelador descubrimiento. Árboles se comunican, se ayudan y se alertan de peligros. Este estudio se hizo por parte de una universidad allá en Canadá, donde hay unos árboles tan grandes, tan inmensos, y parte del artículo, yo aquí anoté un poquito, dice, este artículo en el que una investigadora encontró que los árboles tienen una red de raíces en las que se comunican entre ellos y se fortalecen unos a otros. Incluso los retoños que empiezan a salir, dice, hasta esos retoños los cuidan para que puedan crecer. ¿Sí? Eso es lo que es la iglesia. Tenemos que estar entretejidos unos con otros, porque aunque están muy altos, esos árboles no caen. Pero ¿cuál es la clave de que no caigan? De que están y formaron una red de raíces. Y cuando un árbol, el viento lo quiere tumbar, la red de raíces entre unas raíces y otras agarran el árbol. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, permanecer juntos, permanecer cada uno de nosotros juntos. Ahora, mi consejo para ti es: no te salgas de la iglesia, ¿sí? No andes cambiando de iglesia. Sin embargo, hay algunas personas que les ha tocado ir a alguna iglesia en la que sí deberían salirse de esa iglesia. ¿Cuándo es cuando una persona sí debería de salirse de una iglesia? Ahí te va, te lo voy a poner. Por ejemplo, cuando normalmente tiene que ver con el pastor, pecados del pastor o quizás pecados de liderazgo. Y muchas de las veces son pecados sexuales. Por ejemplo, cuando el liderazgo o el pastor llevan una doble vida. Algunos de ustedes, si son de mis tiempos, ¿verdad? Cristianos ya de tiempos atrás, de como los 80s, algunos de ustedes se darán cuenta que a principios de los 80s hubo un escándalo muy grande, incluso fue televisado, incluso en Estados Unidos salió en las noticias, porque un pastor muy famoso de una congregación muy grande y que era no solamente pastor sino evangelista, llamado Jimmy Swaggart. Este hombre le encontraron una doble vida. Tú lo puedes, seguramente va a estar en internet, me imagino,
porque esto fue público. Se dieron cuenta, lo estuvieron siguiendo con cámaras escondidas. Y él llevaba una doble vida. Predicaba a las multitudes, iglesia como de 10,000 personas, quién sabe cuántas. Predicaba a las multitudes. Se iba a la parte de atrás, se cambiaba con chaleco de cuero, se subía a su moto Harley Davidson y se iba a los prostíbulos. Esa era la vida que estaba llevando él y fue publicado en todas partes. Mucha gente se tuvo que salir de la iglesia de él. Entonces, cuando el pastor, cuando el liderazgo lleva una doble vida, ¿sí? Hay algunas personas. Ahora, yo quiero mencionarles algo a todos ustedes. Quiero hacerles de su conocimiento que si ustedes ven algo incongruente en mi vida, ustedes saben que el fundador de esta congregación, mi suegro Adán Duncan, usted puede ir con él y hablar con él y decir: Adán, yo estoy viendo algo incongruente en la vida de Marco, y él tomará cartas en el asunto. Usted tiene el permiso de hacerlo. Como también a mí me gustaría que si uno de los líderes tú ves algo incongruente en su vida, vengas a avisarme a mí. Porque hay gente que luego dice: yo ya me voy de esa iglesia, bien hipócritas, mira, ese líder hace esto y esto y esto, y todavía lo ponen ahí. Disculpa, pero ¿cuándo viniste a avisarme? ¿Sí? Porque si todavía está en el liderazgo es porque probablemente no me he dado cuenta. Entonces tú tienes el permiso de venir conmigo y hablar sobre esa situación, porque en esta congregación intentamos no tener una doble vida, ¿sí? Y no sería permitido. Otro de ellos es que para salirse de una iglesia en cuestión de pecados sexuales, si el pastor está abusando sexualmente de gente de la iglesia, como lo fue en el caso del apóstol de la iglesia de la luz del mundo. Y ojo, no estoy juzgando de manera liviana. Este reportaje está en Netflix y no sé si es en HBO, algo así, o Amazon Prime. Ese reportaje está público a todo el mundo y hay imágenes donde el cuate está con muchas mujeres ahí en hoteles. Entonces, tú tienes que salirte de un lugar donde la gente, donde el liderazgo o el pastor, ¿verdad?, está abusando de la gente. Tengo un amigo que le llegó todo un grupo de personas de una iglesia, porque me dice: oye, fíjate que a mi iglesia me llegaron como 60 personas, porque venían de otra iglesia donde se dieron cuenta que el hijo del pastor estaba abusando sexualmente de las muchachas y el pastor nunca hizo nada. Y dice, y cuando confrontaron al pastor para decirle: oye, tu hijo está abusando, ya hay muchas quejas de muchachas que han sido abusadas por tu hijo, el pastor dijo: ¿qué quieres que te diga? Es mi hijo. Salte de ese lugar, salte de ese lugar, ¿sí? Entonces, otro de ellos puede ser si mantiene una relación de adulterio y nadie lo ha confrontado. La gente sabe que el pastor anda con una de las mujeres de la iglesia. Salte de ese lugar, ¿sí? Otro de ellos puede ser las finanzas. Cuando el pastor tiene unas finanzas desordenadas, pide prestado dinero a los congregantes. Una persona que conocemos, unos amigos, y nosotros me dijo: Marco, ¿sabes por qué ya no voy a una iglesia? Porque el pastor me pidió dinero prestado y nunca me lo ha pagado. Se quedó desilusionado. Se quedó desilusionado de las iglesias y de los pastores, ¿sí? Entonces, puede ser que el pastor está pidiendo prestado dinero a la congregación, no paga sus compromisos, endeuda a la iglesia, ¿sí? Comete fraude financiero. Entonces, aguas. ¿Por qué? Porque de lo que desciende de la cabeza baja hasta la congregación, De liderazgo baja a la congregación. Un amigo en una ocasión nos dijo: amigos, he visto muchas ocasiones que cuando los pastores llevan una vida endeudada, normalmente esa unción baja a la congregación.
Y si ustedes ven algún día eso, están en una congregación donde el pastor vive endeudado, sálganse de ese lugar, porque entonces ustedes van a llevar, automáticamente llevan esa unción, ¿sí? Por eso es que en este lugar, mi esposa y yo no estamos endeudados, no endeudamos la iglesia, vivimos con lo que ganamos, tenemos lo que podemos pagar, ¿sí? Pero gracias a Dios no estamos endeudados, ni la congregación, ni nosotros. Y por eso siempre estamos jalándole las orejas a ustedes. ¿Para qué? Para que no se endeuden. Otro de las situaciones por las cuales necesitarías salirte de una iglesia es cuando el pastor se ha convertido en un dictador y manipulador de las personas. Es decir, que la gente tiene que consultarle todas las decisiones al pastor. El pastor dice con quién se casan. Hay otro documental, creo que se llama Obediencia Total, algo así, de yo diría es una secta, ni siquiera religión, ¿verdad? Y era una rama de los mormones en Estados Unidos, donde era como que todo un ¿cómo se llama? Sí, como que era un lugar cerrado donde ahí habitaban todo este tipo de congregantes, y el pastor era quien decía quién se casa con quién. Y el pastor abusaba de las mujeres. Los hombres no podían decidir nada, él tenía que decidir todo. Salte de ese lugar, ¿sí? Salte de ese lugar donde sientas que te están manipulando, es decir, donde nadie tiene la libertad de pensar por sí mismo y el pastor es quien aprueba y desaprueba todo. Salte de ese lugar. Otro de ellos es en cuanto a doctrina. Nos tenemos que salir de un lugar donde la doctrina está siendo errada. Pero antes de hablar de doctrina, quiero explicarte qué no es doctrina. Porque muchas de las veces nos hemos metido en los rollos y detalles de que, ay no, yo me voy a ir de esa iglesia porque en esa iglesia se pintan las mujeres. Lo han tomado como doctrina. Yo me voy de esa iglesia porque a la esposa del pastor la llaman pastora y una mujer no debe de pastorear. Yo me voy de esa iglesia porque ahí las mujeres usan pantalón, ¿verdad? Yo me voy de esa iglesia porque ahí permiten los tatuajes. Oiga, eso no es doctrina. A lo mejor a ti te da risa porque no fuiste de mis tiempos, pero en mis tiempos la gente se iba de la iglesia cuando veía y decía, uy no, aquí danzan, me voy de esta iglesia. ¿Por qué danzaban? Uy no, aquí hay panderos, no, mejor me voy de esta iglesia. Ahí te va otra, más atrás en los años 70, uy no, aquí hay batería, me voy de esa iglesia porque la batería es del diablo, ¿verdad? La batería son unos instrumentos, ¿cómo se llama? De África. Y los usaban para los hechizos, para todo ese rollo. Entonces la batería es del diablo. Me voy de esta iglesia. Cosas tan tontas, por no decir otra cosa. La gente lo tomaba como doctrina. Que si se pintan, que si no se pintan, que si se maquillan. O a lo mejor hoy en día lo que van a hacer, ¿verdad? Hoy en día, uy, me voy de esa iglesia porque ahí las mujeres se operan. Decía un pastor, dice, cuando nos vayamos con Cristo, allá tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Mientras, échele ganas. Mientras haga lo que tenga que hacer. ¿Verdad? Eso no es doctrina, mis amigos, ¿sí? Eso eran unas cuestiones que Pablo o Pedro lo tuvieron que decir por causa de unas cuestiones en la iglesia, unas cuestiones culturales. Ahora, dice Romanos capítulo 14, versículo 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahora sí yo te voy a decir lo que es doctrina. Doctrina, salte de una iglesia cuando la gente no crea en la salvación por gracia. Mira, ahí te va. Tienes que ponerte o más bien, hazte esta pregunta.
Y con eso te darás cuenta si es doctrina o no es doctrina. Por ejemplo, si en esa iglesia se pintan que para ti dices que no se deben de pintar, o que si se tatúan, o que si lo que tú quieras, haz esta pregunta: si esa persona muriera, ¿de todos modos se iría al cielo? Y si tu respuesta es no, entonces tú crees en la salvación por obras y estás en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? La salvación es por fe, no es por lo que yo haga, sino por lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario, que yo voy al cielo, ¿sí? Entonces, eso es doctrina, la salvación por gracia. Eso sí es doctrina, ¿sí? Otro de ellos es el arrepentimiento. Eso es doctrina. Porque hay muchas personas que luego después dicen: ven tal como eres. Y sí, que bueno, todos somos bienvenidos tal como somos. Pero yo siempre he dicho, el arrepentimiento consta de que yo voy caminando con un estilo de vida y de repente me doy cuenta que estoy mal. Pido perdón al Señor, me arrepiento y doy media vuelta y dejo de pecar, dejo esa antigua vida y regreso al camino correcto. Eso es arrepentimiento. Y en las iglesias donde digan: no, tú ven tal como eres. Mira, hay iglesias, hoy en día se están saliendo las iglesias progre, los pastores progre. ¿De dónde viene esa palabra? De progresistas. ¿Qué quiere decir esto? Que progresan conforme va progresando la humanidad. Es decir, oye, pues es que ya todo se acepta, ya la identidad de género, todo eso se acepta. Vamos progresando conforme va progresando la humanidad. Discúlpame, pero otra de las cosas que es doctrina es la palabra, es la verdad absoluta. Y no importa cómo vaya progresando la humanidad, ¿sí? Nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos papás le llegaron a decir a sus hijos, ¿verdad? No, es que mi amigo lo estaba haciendo y yo por eso lo hice. O sea que si tu amigo se tira de un tercer piso, tú también te vas a tirar. ¿Cuántos la aplicaron? ¿Sí o no, verdad? Es lo mismo. No, es que mira, la humanidad ya está progresando en todo esto. Entonces, si la humanidad se va al infierno, ¿también nosotros? Eso es doctrina. La palabra de Dios como la verdad absoluta. La fe, la segunda venida de Cristo. Salte de una iglesia donde diga: no, es que Cristo ya vino, ya no va a volver a venir, ¿sí? Salte de ese lugar. Otro de ellos es Dios como la Trinidad. Eso sí es doctrina. El bautismo, porque la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Eso sí es doctrina. Porque puede que caigas en una iglesia donde eso que estamos hablando de doctrina, si está errado, ¿sí? Tú podrías ir al infierno por haber recibido una doctrina falsa, una doctrina incorrecta. Por ejemplo, la Biblia, que es la verdad absoluta. ¿Sabías tú que los mormones tienen el libro del Mormón al mismo nivel que los evangelios? O sea, el líder o profeta, ¿verdad?, de hace muchos años de los mormones, ¿verdad?, escribió un libro supuestamente guiado por un ángel y está al mismo nivel, lo tienen en la misma autoridad que la Biblia. Entonces, cuidado con esos. Ahora, cuando veas este tipo de cosas que te acabo de mencionar, salte de esa iglesia. Ahora, ¿cuándo sí tengo que quedarme en la iglesia? Por ejemplo, cuando tienes algo contra alguien, sabes, termina el proceso de Dios para perdonar. No dejes las cosas inconclusas. No huyas de enfrentar ese problema, esa situación con esas personas. Cuando tus hijos están conectados a Dios y a la iglesia. Normalmente esto sucede cuando los muchachitos son adolescentes. A veces tú dices: no, me voy a ir de la iglesia. Aguas,
Porque en ese inter que te cambias, tus hijos estaban bien conectados con sus amigos de la iglesia, y en ese inter que te cambias se desconectaron y se fueron al mundo. Y para que los recuperes va a estar cañón. ¿Sí? Aguas. Permanecer en la iglesia. Cuando la iglesia a lo mejor muchas de las veces está tomando estilos diferentes. Por ejemplo, aprovecha la tecnología. Algunos empiezan a decir: no, es que yo me voy a ir de la iglesia porque antes sí se adoraba en espíritu y en verdad. Hoy es mucho show, muchas luces, que pantallas, y que yo soy de los tiempos de los acetatos, de las filminas. ¿Cuántos de aquí son de los tiempos de los acetatos? A ver, levánteme la mano así. Vean a todos esos viejitos que yo soy de esos tiempos de los acetatos, oiga. ¿Sabes? Y hay muchas personas, no, que hoy en día, que mucho show, que mucho, ¿sabes? Muchas de las veces nosotros tenemos que reconocer que esos cambios son para bien de la siguiente generación. Para mí no. Yo puedo cantarle al Señor con himno, con acetatos o con una, ¿cómo le llaman? Con una hoja, ¿sí? Porque para mí no importa, pero para nuestros nietos sí importa, ¿sí? Para ellos sí importa este tipo de cosas. Entonces, sé un agente de cambio, no por ti, por tus nietos. Sé un agente de cambio en vez de estar criticando, en vez de estar pensando en irte. No, yo me voy a ir de esa iglesia porque ahí no hay avivamiento, no le dan libertad al Espíritu Santo. Pues entonces quédate, intercede y ora para que Dios traiga un avivamiento. No te salgas de la iglesia. El Señor Jesús va a decir: que la canción. Le puse una carga a esta persona para que ore por un avivamiento y mejor se fue de la iglesia. ¿Sí? Sé un agente de cambio. En vez de estar criticando, empieza a orar y decir: Señor, me gustaría ver. Si eres de los que dicen: no, esos muchachos de la alabanza puro show, que a mi ver no creo que sea así, ¿verdad? Pero si así lo pensaras, no, esos de la alabanza puro show, métete en intercesión, métete en oración a Dios y dile: Señor, cambia a esos chicos, cambia el corazón, las motivaciones de esos jóvenes. Sé un agente de cambio, no te vayas de la iglesia, ¿sí? Y cambiemos en oración lo que Dios quiere hacer. Ahora, quiero hablar unas cosas del corazón, y esto ya, con esto cierro. Porque si de todos modos si tú decides irte de la iglesia, yo te animo a lo siguiente. Número 1, si te vas a ir, primero ponlo en oración, y sobre todo involucra al liderazgo en la oración, a tu pastor. Porque hay mucha gente que viene y me dice, nada más viene a avisarme: pastor, me voy a cambiar de iglesia. ¿Y sabes qué me dicen? Me dicen: Dios me dijo. Cuando la persona me dice Dios me dijo, ya mató todo. Porque usaste la palabra que me excluye, ¿sí? Dios me dijo. Ok. ¿Y qué quieres que te diga si Dios te dijo? Porque Dios me dijo, mata lo que el pastor pueda decir. Antes de eso, ven y dices: pastor, estoy sintiendo esto en mi corazón, ¿me ayudas a orar? No quiero tomar porque luego después se unen en oración con otras personas que también se quieren salir. Oremos juntos. Pues claro, todos se van, todos sintieron, todos Dios les dijo que se fueran, ¿verdad? No, ponlo en oración con personas que no tienen nada que ver con la situación, que no están disgustos ni nada, porque te juntas con los que están disgustos y pues todos sienten lo mismo, ¿sí? Me sobrarían dedos, escúchame, me sobrarían dedos de personas que cuando se fueron de la iglesia vinieron y me dijeron: pastor, estoy sintiendo esto, ¿podrías orar conmigo? De esta mano, en los 9 años que he estado pastoreando esta congregación,
no ha sido si acaso una o dos personas. Porque no involucran a uno. Y la Biblia dice, obedezcan a sus pastores porque ellos velan por su alma. ¿Tú crees que si Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, que tú tienes que estar en otro lugar, yo te retendría? ¿Por qué haría eso? ¿Sí? ¿Por qué haría eso? Porque mi deseo es verte florecer en donde quiera que Dios te ponga. Sin embargo, la gente solamente viene y avisa. Otra de las cosas que quiero hablarte del corazón: si te vas, porque puede ser que algo no te gustó, puede ser que alguien te dañó, puede ser que no te vayas solamente diciendo lo malo, porque en los años que estuviste aquí hubo muchas cosas buenas. Y te voy a pedir un favor: si un día te vas y publicas en tus estados o en el Facebook o donde es cualquier red social, es que en ese lugar me hicieron esto y esto, procura también decir las cosas buenas que sí Dios hizo en este lugar, porque no se vale que la gente solamente escuche lo malo, porque sí hubo cosas buenas que Dios hizo también en este lugar. Entonces, si vas a decir una mala, también procura decir una buena, ¿sí? Entonces, otra cosa de el corazón es que despídete. Tú no sabes cómo la vida da vueltas, y puede ser que un día, si tú te despides bien y se ora contigo y se te agradece y todo eso, sabes, tienes una puerta abierta. Ya, si te das cuenta de que tomaste una mala decisión, por así decirlo, ya no dices, no, es que ya no puedo regresarme allá, porque ya me salí mal, ya me salí diciendo pestes del lugar, y ahora con qué cara regreso. Es mejor que nos salgamos, que si te sales, te vayas bien con nosotros, con el liderazgo, con los pastores. Mira, a todas las iglesias donde yo estuve, yo puedo ver en la cara y con mucho gusto y abrazar a los pastores con los que estuve. A todos, a todos. Y cuando digo a todos es a todos. Los puedo ver y darles un fuerte abrazo. Pero cuando tú te sales mal de una iglesia, ni siquiera te despides. Luego te lo encuentras en Soriana en un pasillo y le das la vuelta. Ay, ahí está el pastor. Que ni me vea, porque voy a tener que decirle que ya me fui a otra iglesia, que ya estoy yendo a otra iglesia. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no vernos con gusto y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en la otra iglesia? Súper bien, pastor, gracias a Dios que estoy creciendo, estoy animado. ¡Qué bueno! Adelante. Ayer fui a la Comercial y me encontré a una persona que tocaba la alabanza aquí. Se fue sin despedirse. Y yo no tengo nada en contra de nadie. A todas las personas que se han ido yo les puedo saludar con una sonrisa y me da gusto verles. Y iba entrando yo a la Comer y volteé y le dije, hola, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Y la persona hacía una oportunidad. Chocante, pedante. ¿Por qué hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué no? Mira, lo peor que te puede pasar es que la persona que te caiga gorda lo veas por la eternidad en el cielo. Mejor desde ahorita arreglemos nuestros asuntos, porque Dios puede hacer que sea tu vecino en el cielo. De una vez arreglemos con todas las personas cualquier situación, ¿sí? Entonces, termino con esta anécdota, si nos ayudan los chicos de la alabanza. Fíjate, en una ocasión escuché a una persona que dijo lo siguiente, dice, había una señora que entró al subterráneo donde estaba el metro, el tren ligero, el subway, donde estaba, y ella, había muchísima gente y entró al tren ligero. Y como era tanta gente de esas horas pico, ¿verdad? Donde todo el mundo va al trabajo, todo el mundo entró y todo el mundo se agarró de un pasamanos.
Y la señora quedó en medio de toda la gente y ella empezó así como que a buscar un lugar de donde agarrarse, pero estaba tan apretada la señora que no había ningún lugar. Todo el mundo ya había agarrado un pasamanos y ella empezó, y cuando se cerraron las puertas, ella empezó así como que ya se va a ir ya va a entrar en movimiento el tren, y no se podía agarrar de ningún lado, y empezó a avanzar el tren y empezó a entrar en pánico la señora porque no había de dónde agarrarse. Toda la gente la apretujaba y ella no podía agarrarse de ningún lugar. Y había un señor que estaba agarrado del pasamanos, quien se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando con la señora, y le dijo lo siguiente: tranquila señora, porque mientras usted esté rodeada de tanta gente, es imposible que usted se caiga. Eso es lo que sucede con la iglesia cuando estamos juntos, cuando estamos todos unidos, cuando estamos rodeados de tanta gente. Es imposible que tú caigas, es imposible, porque Dios cuida a que su iglesia se protejan unos a otros. Yo quiero que hagamos lo siguiente: pónganse todos de pie y vamos a hacer un ejercicio. ¿Les parece? Vamos a hacer un ejercicio. Fíjense bien, debe de haber de a 3 personas o de a más, pero no de a 2. Entonces, así como hay como secciones, ya ven que los divide un pasillo, yo quiero que todos se agarren así, se entrelacen de los codos. Aquí, chicos, pónganse con las señoras de aquí de atrás, o ustedes vénganse para adelante, chicas, pónganse ahí con alguien más. Entrelacen, sí, en cada fila entrelácense, ¿sí? En cada fila, pero que haya más de 3 o más, ¿sale? Ok, vamos a hacer lo siguiente: la persona de en medio, ubiquen quién va a ser la persona de en medio. Ahora, fíjense bien, agárrenlos bien, así, hasta si quieren agarrarse así, bueno, agárrenlos bien. Ahora, porque de ustedes depende de los de la orilla, ¿sí? La persona de en medio, inclínese hacia adelante, aviéntese para adelante, y los demás agárrenle. ¿Ya? Ok, ahora agárrenlo bien, inclínense ahora para atrás. Escúchenme, todos volteen a verme. Cuando estamos entrelazados es imposible caer. Eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia. Dale un aplauso a nuestro Dios.